varias posturas referentes a la colonia. Hemos revisado principalmente el origen de la esclavitud en la colonia, el origen de los problemas principales de la colonia y cómo se ha ido conformando la economía colonial. Vamos a ver una transición el día de hoy, principalmente con el paso, primero de la perspectiva mercantilista en la colonia, pero el paso que se dio hacia el capitalismo moderno. ¿Qué significa la palabra mercantilismo, mercantilista? ¿Alguien? ¿Alguna idea? Mercantilismo, mercantilista. Dicen, ¿Sí? no es el estado que crece económicamente gracias a la minería. Ya, muy bien. Una de las consideraciones, gracias señor Quevedo, una de las consideraciones principales cuando nosotros hablamos de mercantilismo es la minería en la colonia. Como se puede ver aquí, hay varios elementos claves en esta imagen, no está por ponerla. Primero, si nosotros vemos el oro, que es la minería de donde se extrajo principalmente la acumulación de los productos, hablemos principalmente del oro. Los barcos, no olvidemos la economía basada en la economía ultramarina, son consideraciones principales de la perspectiva mercantilista, basada en la minería principalmente, ¿sí? Este modelo mercantilista es un modelo en el cual se va a basar principalmente la época colonial y va a ser el principio del capitalismo como tal, de la acumulación de capital. Sí, muy bien, gracias, señor Quevedo. La principal idea, la visión de acumular oro, plata, lo que tiene que ver con la minería. Vamos con el mercantilismo como tal. ¿Alguien que lea Yepes? Tal vez. Ya, profe. Ya. Mercantilismo. Siglo XVI al siglo XVIII. ¿Verdad, profe? Sí, muy bien. Ya, mercantilismo. Sistema de explotación a través del comercio y regulado por el Estado. Periodo acumulación primitiva. Gracias. Entonces, como pueden ver, el periodo del mercantilismo va del siglo XVI al siglo XVIII principalmente. Es la perspectiva principal de acumular. No se olviden, la acumulación es la base principal del mercantilismo y como se decía anteriormente, acumular principalmente lo obtenido de la minería. El oro, la plata, los metales preciosos en la colonia fueron lo que más se explotó. Si nos acordamos también de la llegada de los españoles, ¿qué buscaban principalmente? Buscaban metales preciosos. Sabían que los indígenas, principalmente los incas, tenían una gran acumulación de oro. Y hay varios relatos sobre el oro de los incas. ¿Sí? Hasta la actualidad se piensa que hay mucho de ese oro enterrado, perdido y demás consideraciones. Era muy importante para la economía colonial partir principalmente de la visión de la acumulación del oro. Y este sistema de explotación a través del comercio, hay que recordar el comercio ultramarino, principalmente el comercio guiado a través de los barcos. Este comercio le permitió a Europa y principalmente a España tener el dominio y el control del imperio europeo. No olvidar eso. El mercantilismo es un sistema de explotación a través del comercio. Se regula por el Estado. Hablemos de que el mercantilismo en sus primeros inicios está pensado desde la época colonial, pero el mercantilismo va teniendo diferentes fases hasta convertirse en el capitalismo que conocemos en la actualidad. Aún así, el Estado tenía una incidencia en esta perspectiva, lo que veremos después con el capitalismo que ya no es tan importante. En cuanto no olvidarse siempre a la visión del comercio. El comercio es fundamental en la acumulación y sobre todo en la época colonial. Bien. Ahí, como nosotros veíamos anteriormente, las minas son fundamentales para obtener los metales que se van a acumular.
Esta es principalmente una mina, la mina de Potosí en Bolivia. Si nosotros revisamos las canteras grandes en los países latinoamericanos, solventaban toda la economía de Europa. Entonces, como veíamos anteriormente, la perspectiva del comercio y los puertos eran fundamentales para tener el dominio y el control del imperio. Acuérdense que igual vimos en las clases anteriores y el tema que topamos en el taller sobre la importancia de los puertos y la importancia de este comercio por medio del mar, es fundamental para comprender la visión también de la acumulación. Entonces, diremos que el mercantilismo es esta perspectiva basada en el comercio, en la minería, pero principalmente no olvidar la palabra comercio, ¿sí? Si nosotros recordamos, ¿cuál era la fuente principal de dinero para la colonia, perdón, para la corona española? ¿De dónde obtenían principalmente el dinero? De toda América. De toda América, de América Latina, lo que nosotros llamamos, no se olviden la palabra colonia, ¿sí? La principal fuente de ingresos para Europa en la época del siglo XVI, XVII, XVIII, hablando también podría ser desde el siglo XV con la llegada de los españoles en 1492, pero mayormente desde la colonia del siglo XVI hasta el siglo XVIII, el único sustento económico es la colonia. De todo América Latina se obtiene el ingreso económico. El momento que cae España como hegemonía, nos acordamos de la Guerra de Sucesión, cuando España y los demás países europeos dejan de obtener ingresos a partir de América Latina, principalmente España cae como imperio. No olvidarse eso porque es fundamental para comprender también la perspectiva del mercantilismo. Si nosotros vemos cómo obtienen los otros países la acumulación, ¿qué acumulan principalmente en la actualidad otros países? ¿A alguien se le ocurre qué tipo de acumulación tiene? ¿Cuál es el motor principal de la economía en la actualidad? Por poner la pregunta de otra forma. ¿Cuál es el motor de la economía en la actualidad? En nuestros años. Machado, tal vez. ¿Cuál será el motor de nuestra economía? El petróleo, tal vez. Sí, el petróleo, muy bien, gracias. Los países poderosos acumulan principalmente petróleo. Si nosotros vemos los Estados Unidos, que es la hegemonía, tal vez ya no la única, si nosotros vemos China, vemos países que están comenzando a ser potencias, acumulan principalmente petróleo, porque es el motor principal de la economía en la actualidad. En la antigüedad el motor era principalmente los metales preciosos. Entonces, si nosotros hablamos del mercantilismo como sistema de explotación a través del comercio, principalmente pensado por la acumulación de metales preciosos, como se decía anteriormente, gracias a las minas, el momento que se cae la colonia y nosotros llegamos a un proceso de independencia en el siglo XIX, España no sabe cómo sustentar su economía. Hay que tomar en cuenta lo que estoy diciendo porque uno de los países que más se ha sostenido gracias a sus colonias es España. Y el momento que cae esta visión, entonces cae todo el modelo económico español, ¿sí? Vamos entonces con la economía. Hay una transición en dos fases, adquisición y realización. Tomar en cuenta esto como la economía mercantilista, principalmente tomando en consideración este proceso de llevar los metales preciosos, tomar en cuenta la esclavitud también hacia la colonia. La mayor cantidad de habitantes en América eran indígenas. Los afrodescendientes, justamente desde su nombre, los trajeron de África como esclavos, quienes trabajaban principalmente, sobre todo en la parte de Brasil, si nosotros recordamos la influencia de Brasil, principalmente con la caña de azúcar y con las minas,
es gracias a los esclavos afrodescendientes. Los indígenas trabajaban principalmente ¿en dónde? Si nosotros recordamos. En las haciendas. Perfecto, en las haciendas. A los indígenas se les veía más como mano de obra en el sentido de la producción de alimentos. ¿Por qué creen que era esto? ¿Alguien se le ocurre? ¿Por qué razón no poner a los indígenas? No digo que no se hayan introducido en las minas, sí había minas que trabajaban con indígenas. ¿Por qué? Pero ¿por qué la visión mayor de los indígenas en el sentido de la agricultura? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien? ¿Por qué razón podrá ser que los indígenas mayormente vayan hacia la agricultura y los afrodescendientes a la minería? No, es un tema para que pensemos porque de esta conformación también vendrán los productos. Si nosotros vemos el oro plata, ¿dónde están asentados principalmente? En sectores, por ejemplo, en lugares ligados más a las partes donde hay el acceso hacia la minería. En el Ecuador estamos hablando principalmente de sectores no ligados a la sierra, donde más minería hay. Aún así, en la consideración de las minas, se utiliza más a los afrodescendientes y en la consideración de la agricultura de las haciendas a los indígenas. También hay que recordar que los indígenas tenían un mayor conocimiento sobre la utilización de la tierra. Bien, hay una creciente afluencia de metales provenientes de América. Como hemos visto varias veces a lo largo de esta clase, principalmente la acumulación de oro, plata y metales preciosos es fundamental para la perspectiva mercantilista de la época. No olvidarse, como les decía anteriormente, del comercio ultramarino. ¿Qué recuerdan del comercio ultramarino de las clases anteriores? ¿Qué era el comercio ultramarino? Era el comercio que se hacía en los barcos. O sea, A través y gracias a los barcos. Sí, no olvidemos, les mandé yo un video donde hablaba sobre las galeras, los galeones, las carabelas, diferentes tipos de embarcaciones que les permitieron principalmente a los europeos tener un dominio de este comercio basado principalmente en el mar y en el océano. Como nosotros recordamos en la perspectiva de los puertos y del dominio español del comercio, estos son rutas de comercio, principalmente están basados en la optimización del comercio ultramarino. Seguimos dentro de la misma perspectiva. España sigue basándose principalmente en sus colonias. Entonces, el comercio ultramarino que vimos anteriormente, que se basaba principalmente en el mar, en los océanos, como comercio con sus colonias, es fundamental la utilización de ciertas embarcaciones. La embarcación más importante de la colonia, ¿cuál era? Les puse en uno de los talleres. ¿Alguien recuerda? La que permitía llevar mayor alimento, mayor oro. ¿Cómo se llamaba esa embarcación? Vamos preguntando. Jiménez, ¿cómo se llamaba esa embarcación? Busque. Ahí tienen. Tienen el internet, no está de Sí, gana sí el me suena. internet, jóvenes. Dicen, Sí. no eran las galeras. A ver, las galeras fueron las primeras, pero no se olviden que los galeones, por su tamaño, eran los principalmente utilizados en consideraciones de llevar cargamentos grandes. ¿Por qué introduzco esto y por qué es importante tener por lo menos una noción de las galeras, los galeones, las carabelas? Porque si nos damos cuenta, si vemos el tamaño como iban creciendo la flota de barcos y el tamaño de los barcos en sí mismos, si nosotros vemos los galeones, podemos nosotros darnos cuenta directamente de que los españoles estaban directamente guiando su estructura y su conformación simplemente al comercio guiado por el comercio ultramarino.
¿A qué me refiero y a qué quiero referirme con esta idea de preguntarles por qué o cuál era una de las embarcaciones más importantes? Por ejemplo, este es un galeón español. Si nosotros vemos la conformación del galeón español, el tamaño del galeón español, ¿qué querían? Principalmente generar un proceso de acumulación, es decir, querían generar simplemente la perspectiva del mercantilismo como modelo económico, acumular a partir de sus colonias. Entonces, la conformación de los barcos y el comercio ultramarino es fundamental para comprender que la acumulación y el proceso económico de España, principalmente como hegemonía en la época del siglo XVI, XVII y XVIII, se da gracias a la acumulación de oro, plata y metales preciosos sacado de las minas, sacado todo de la colonia. El momento que rompe relaciones con la independencia España de sus colonias, se cae toda la perspectiva. Y estos, que son el fundamento principal del comercio, terminan siendo relegados a un nuevo modelo. ¿Sí? Bien, tomar en cuenta esto, el triángulo del comercio. Este es el triángulo comercial que tenían principalmente en las colonias el Imperio Español. ¿De dónde se obtenían los principales elementos? Hablamos de algodón, azúcar, principalmente de Cuba, no olvidarse de Cuba y las islas cercanas, también de Brasil, el algodón, el tabaco de la parte norte, que era fundamental. Se obtienen esclavos de África, se les lleva a América, obtienen estos elementos, principalmente los esclavos, y luego se los lleva otra vez a España, a Europa, y otra vez de eso que se saca de América se obtienen los tejidos y los fusiles. Se vuelven a llevar a África, se obtiene más esclavos y así se genera un triángulo. ¿Dónde se rompe principalmente esta perspectiva? Cuando se va generando la liberación de los pueblos en América Latina. ¿Sí? ¿Cuál es el problema principal del modelo mercantilista español? Que toda su producción se basó únicamente en la colonia. ¿Sí? Tomen en cuenta, por favor, anoten el triángulo del comercio. La salida de la mercancía, la materia prima, el oro, la plata y los metales preciosos y también así metales como los metales del hierro para la utilización de fusiles sacados de América, llevados por medio de sus barcos y del comercio ultramarino a España. Después de España se crea y se produce tejidos, fusiles, se los lleva a África, se capturan esclavos y se los vuelve a llevar a América y el proceso continúa. Si nosotros vemos en la actualidad cómo funcionan, por ejemplo, la utilización del petróleo. Se saca petróleo de América, se lo lleva a países como los Estados Unidos, a otros lugares, se lo refina y ellos nos vuelven a vender la gasolina. No se ha cambiado mucho la perspectiva mercantilista en el capitalismo moderno. No se olviden lo que estoy diciendo porque este triángulo de comercio es una cierta perspectiva que el capitalismo también ha tomado. Saca la materia prima de otros países, principalmente si vemos los Estados Unidos, saca materia prima de América Latina, las vuelve a llevar a sus países o a otros países que tengan convenios, generan el proceso de refinamiento y nos vuelven a vender, pero ya el producto elaborado, donde el producto elaborado es mucho más costoso que la materia prima que presentan los países latinoamericanos o en el caso anterior la colonia. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Está claro el triángulo del comercio? No se olviden de anotar porque esto estoy preguntando en el resumen que deben hacer. Bien, la acumulación. La acumulación en su primera fase es la fase de adquisición y en una segunda fase es la fase de realización. Como veíamos anteriormente, ya dije anteriormente en el tema de la economía, hay dos puntos y dos fases principales, la adquisición y la realización. ¿A qué me refiero con eso en cuanto a la acumulación? Me refiero principalmente a que se adquiere el producto, se lo acumula, ya sea oro, plata, o si es, por ejemplo, en el caso del algodón, del azúcar y demás, se generan tejidos o se generan
lo que para poder generar esclavos, lo que son armamento. ¿Sí? ¿Está claro las dos fases? Bien. Sí, Bambe. Vamos con un resumen de lo que hemos visto. Ya que desde América Latina era la materia prima, ya que eso tenía la economía Ángel, de Europa. vamos con una cosa. De América Latina se obtiene la materia prima, ¿ya? Sí. Ya, Con eso se sustentaba la economía de Europa. ya, hasta ahí. Gracias, Ángel. Vamos, Sevilla. Sí, dice. Ya. Entonces, ¿qué es el mercantilismo? Frank. Es el sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los estados. Muy bien, gracias, Frank. Eso a grandes rasgos, muy bien. ¿Algo más, Marcillo, de lo que se ha manifestado en la clase? Del triángulo del comercio, dice. Ya, vamos con el triángulo del comercio. ¿Cómo funcionaba? España obtenía materiales o metales de América y los transformaba en fusiles. Y Ya. después iban a África con los fusiles para adquirir esclavos y otra vez ir a América para que trabajen. Muy bien, muchas gracias. Eso es sencillamente el triángulo de lo que nosotros veremos, que es lo que permite tener la perspectiva del mercantilismo. Gracias a este triángulo comercial se pudo tener la perspectiva de lo que es la acumulación. Ahora vamos, nos quedan 6 minutos directamente alguien que me quiera enunciar por qué esto que hemos visto, el mercantilismo, el triángulo del comercio, el comercio ultramarino, es el principio del capitalismo. ¿Alguien comprende la palabra capitalismo? ¿Qué es capitalismo? Paredes. Dicen porque todo lo que se nos dijo se basa en un sistema económico. Ya, ¿y qué es el capitalismo? Es un sistema económico que se basa en ¿qué? El capitalismo. En la propiedad privada. Sí, una de las consideraciones es la propiedad privada, otra de la que se basa por la que se basa en esta visión. ¿Alguien más? Paredes, Francis, ¿por qué el mercantilismo es la primera fase del capitalismo? No sé qué es capitalismo, Liz. Ya, les pongo claramente y escúchenme. Capitalismo es el sistema económico político que acumula capital, que acumula principalmente bienes. ¿Por qué el mercantilismo entonces es la primera fase del capitalismo? Porque se empezó acumulando los metales. Así de fácil y sencillo. Porque se acumula principalmente metales preciosos y por medio del comercio se puede obtener esa acumulación. A grandes rasgos, entonces, el mercantilismo es la primera fase del capitalismo en este sentido, porque el capitalismo también va a acumular. Tal vez ya no va a acumular metales preciosos, pero va a acumular directamente bienes. Y el mercantilismo va a ser la primera fase del capitalismo en el sentido de la acumulación. Y de ahí entrará lo que se decía anteriormente, la propiedad privada. La propiedad privada se basa principalmente en que hay un grupo que acumula capital, que acumula dinero o que acumula bienes. En el sentido del mercantilismo, los imperios acumulaban oro, plata, metales preciosos y todo lo que podían obtener de sus colonias. No olvidarse eso porque la siguiente clase entraremos directamente con las visiones ya propias del inicio
de lo que será la visión de las independencias y de la visión principal también de lo que es el modelo económico capitalista en la actualidad.